Efesios capítulo número 2, verso número 17. Voy a dar un tema conjuntado con la siguiente reunión. Este tema primeramente se va a llamar extranjeros. Vamos a estar estudiando en la palabra de Dios un poco sobre este punto de lo que Dios hizo con la iglesia. Entonces, muy importante entenderlo, hermanos, porque a veces mucha de la teología que manejamos no la podemos entender, o varias de parte de las escrituras no podemos entenderla por no entender esta parte, y es de que de dos pueblos Dios hizo uno, la iglesia. ¿A qué me refiero con dos pueblos? Israel y los gentiles. O sea, eso es lo que debemos entender muy claro. Por eso muchos, o ese pensamiento de regresar a los judíos, no es un pensamiento cuerdo, porque no es que haya dos pueblos, o sea, no es Israel y la iglesia, no, es de dos pueblos Dios hizo uno. Entonces vamos a entender eso, y si no entienden eso, por eso Romanos 9, Gálatas 5, Gálatas 6, Apocalipsis, muchas de esas cosas no las van a entender si no entendemos ese principio. ¿Ok? Bien, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo número 17. Efesios 2, 17 dice ahí: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Y a los que estaban cerca, ¿a quién se refiere? Los de cerca, pues, se refiere a los israelitas, a los judíos. ¿Por qué cerca? Porque obviamente por ese pueblo vino la ley. Por eso se les llama que están cerca, pero no cerca de Dios, sino que es más lógico que ese pueblo tenía una revelación más clara. ¿Ok? Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bien. Entonces, hoy quiero retomar un poco de lo que vimos el día de ayer sobre el nacer de nuevo, y parte del nacer de nuevo es esto. ¿Cuál? Ser parte de una familia, de un pueblo. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Las escrituras marcan una distinción muy marcada, y Cristo mismo lo puso, de que eres o amigo de Dios o eres enemigo de Dios. El punto de la sociedad del día de hoy es los matices grises, que es que para ellos no es que haya blanco o negro, sino estoy en un punto intermedio. Y eso es lo que Satanás quiere que pienses, que puedes tener un pie aquí y un pie en el mundo. No, eso es lo que mucha gente, lo que Satanás quiere que pienses. ¿Y sabes qué? Una vida cristiana llevada de esa manera es una vida miserable. Yo no lo digo yo, Apocalipsis 3, ¿no? Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un ciego, desventurado, miserable. O sea, vivir una vida pisando el mundo y pisando la iglesia o pisando en Cristo es una vida miserable, espiritualmente hablando. Puedes tener cosas materiales, pero eso no significa que estés en victoria, vamos a ponerlo así. Vamos a ver un pasaje, Juan 8:39. Juan 8:39. Jesús pone bien en claro esta marca, esta distinción. Y vamos a sacar algunos puntos aquí antes de estudiar esta parte de extranjeros. Quiero adentrarme un poquito más y empezar a sacar tesoros de la palabra de Dios con respecto a este punto. Pero quiero que veamos esta marca. O sea, la Biblia siempre marca: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, o eres ciudadano o eres extranjero, eres tibio, eres caliente o eres frío. Siempre hay esas distinciones en la palabra. O sea, quiere decir que hay verdades absolutas, no hay medias tintas. ¿Vean lo que dice aquí? Juan 8. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Quiero que se fijen en cómo lo marca Jesús ahí.
Hombre que os he hablado la verdad. ¿Sabes cuál es la mayor lucha espiritual que ahora tenemos? La lucha por la verdad. Porque hoy el hombre de esta sociedad, que marchan, toda la cosa, ellos quieren trastornar la verdad. Porque hay una verdad que es biológica y esa no se puede cambiar. Pero yo quiero que lo que siento sea la verdad. Aguas. Y eso también pasa muchas veces en lo espiritual. Oye, es que es que yo siento que no es el tiempo. Oye, Dios te está llamando a servir. Dios te está llamando a estudiar el instituto. Es que siento que no es el momento. Y quieres que tu sentimiento sea la verdad. Aguas. Recuerden que la palabra o el cristianismo es por fe y no por vista. Sí, no digo que los sentimientos no estén involucrados, pero no puedes andar en sentimientos. Tienes que andar en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Sigue diciendo, 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? La razón es porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está la distinción. Tú dices que tu padre es Abraham, pero no. Tu padre es el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Nuevamente vean esa palabra, se vuelve a repetir. La verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo otra vez. Vean cómo se repite esa palabra. La verdad. ¿No me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad. Nuevamente. ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios. Oye, ahí vamos a otra diferencia. Están los hijos del diablo y los que son de Dios. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Claramente Jesús les dice, ustedes son del diablo. Es una declaración que yo creo, hermanos, el día de hoy muchas congregaciones no se atreverían a mencionar. ¿No? Decir, ustedes son del diablo. ¿No? Porque sin duda los que hoy en día viven con un pie en el mundo y el otro pie en Cristo, teniendo tibieza en sus vidas, pues obviamente es lo que menos van a mencionar. Jesús da varias claves para probarnos y saber si estamos en Cristo. Y una de ellas es, ¿qué estás escuchando? Porque ahí dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Qué estamos escuchando? Es una de las pruebas que debes hacerte. ¿Qué estoy escuchando? ¿Si estoy escuchando la palabra de Dios? ¿O estoy escuchando a alguien que me diga lo que quiero oír? Hoy qué bueno, gracias a Dios por las redes sociales, que hoy podemos llegar a muchas partes del mundo con transmisiones en vivo. Pero el problema de eso es que hoy se ha hecho una iglesia comodina. ¿No? Porque pues qué fastidio un poco, ¿verdad? Como dice Malaquías capítulo número 3, cuando se acuerdan que los sacerdotes ministraban en el templo y decía, ustedes dicen, están ministrando y dicen, qué fastidio es esto, qué fastidio es esto, de poner la mesa, de limpiar, y me despreciáis. Entonces dices, qué fastidio levantarme a las 5, a las 7, a las 8 de la mañana, ¿verdad? ¿No sería mejor, pues ahí en mi camita, ¿no? Me paro un cafecito y le prendo la tele. Ahí nos ha vuelto la iglesia. En una iglesia que quiere estar cómoda. Y date cuenta, los primeros siglos de la iglesia estuvo cómoda. Persecución. Y hermanos, les voy a decir algo, la persecución se viene. Entonces, yo sé que ustedes a lo mejor están más informados que yo, pero saben que se levantó una diputada transgénero en la Cámara de Diputados pidiendo ya que las iglesias se les tenga ya que legislar, porque nosotros estamos dando mensajes de odio, según ella. Aguas, hermanos, Detrás de todo ese movimiento político hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Y eso tal vez no pase en corto plazo, o no lo sé. Pero ¿sabes lo que va a provocar eso?
que la iglesia salga de su zona de confort, en la cual muchas veces nos encontramos, de pensar que pues ahí me la llevo, o sea, no hay tanto problema. Ya sí estudio cuando puedo, voy cuando puedo, ofrendo cuando puedo, ¿verdad? Pero cuando se trata de tus diversiones personales, pues eso sí no puede esperar. Entonces, ¿qué estamos escuchando? Y eso implica, hermanos, en dónde fundamento mi vida. La implicación de venir a la congregación y escuchar la palabra de Dios tiene que ver con fundamentar nuestra vida en aquello que Dios nos enseña día con día. O sea, el punto por el cual el pastor predica aquí y los pastores predicamos en las diferentes iglesias es para que tú fundamentes tu vida en la verdad. Porque vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Tienes que fundar tu vida en la verdad para que puedas enfrentarte a las cosas de la mentira. Porque ¿cómo vas a enfrentar lo que le dicen a tus hijos en la escuela? Que ya van a meter talleres de eso, ¿eh? Esa es la agenda de la ONU. La agenda de la ONU es que para el 2026 todo el mundo ya tenga programas en la escuela transgénero. Esa es la agenda mundial. O sea, no es algo que se le ocurrió al gobierno americano o al gobierno mexicano. No, es algo mundial. Ya está dicho que así debe de ser. Entonces no tiene caso, hermanos, que nosotros vengamos el tiempo que le dediquemos al estudio de la palabra de Dios si no vamos a fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. Recordemos que Cristo dijo: el que oye y la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces, otro punto que Jesús menciona es las obras que hacemos. Pedro lo dice de esta manera, segunda de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es decir, no esperemos que alguien que se comporte como creyente cuando no lo es. Ese es un error que los padres cometen. Piensan que sus hijos son cristianos y quieren que se comporten como cristianos. Pero ¿qué crees? Si no han nacido de nuevo, es imposible. Oye, no, pero no, pastor, es que usted no conoce a mi hijo. Sí, tal vez no lo conozco. Pero lo que sí conozco es que todo ser humano nace con una naturaleza hacia lo malo. O sea, a tu hijo no le enseñas lo malo, le enseñas ¿qué? Lo bueno. A ver, hijo, no debes mentir, no debes ser envidioso, no le pegues a tu hermano, no rezongues. Tienes que enseñarle lo bueno, porque lo malo ya lo traemos, hermanos. Entonces, Pablo, en el verso base que acabamos de leer, de Efesios, viene hablando de la herencia que tenemos en Cristo, en el capítulo 1, que dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Posteriormente, en el capítulo 2, aborda el tema de nuestra condición pecadora, una condición alejada de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y que Dios nos buscó y por pura gracia y por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es donde Dios obtuvimos salvación. Pero después no solamente la salvación se queda en nacer de nuevo, en ser cristiano, en tener vida eterna, sino también viene con ella bendición. Y una de ellas es ser injertados en el olivo, Romanos. Y esta es una parte para que entendamos ese tipo de pasajes. ¿Ok? Entonces, nuevamente lo repito. Efesios capítulo 2, versículo 19. Nada más lo voy a leer para que entremos a otros versos. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces quiero adentrarme en esta escritura con respecto a la palabra extranjero. Entonces vamos a estudiar un poco más esa palabra. La palabra extranjero, según el diccionario, es alguien que viene de otro país, ¿verdad? Eso es lo que significa. Significa aquel o aquello que nació, que es originario o que procede de un país de soberanía distinta. ¿A qué nos referimos? Según la ley civil de los países, nosotros somos extranjeros, por decir, en Colombia.
¿Por qué? Porque no votamos en Colombia. Por eso somos extranjeros, según la ley civil. No votamos en Colombia, por lo tanto somos extranjeros en Colombia. Entonces, ¿dónde votamos nosotros? En México. Por lo tanto, somos ciudadanos del país mexicano porque somos partícipes de las decisiones del país. Eso significa que es alguien un ciudadano. ¿Ok? Aquí la palabra extranjero en Efesios, la palabra griega es xenos, con X. Y significa alguien que es extranjero, un forastero, un desconocido, alguien que es ajeno a algo. Entonces, básicamente la idea de las escrituras con respecto a un extranjero es alguien que solo tiene derecho a lo básico. Y lo vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios. La palabra extranjero se usa para designar a uno que no es israelita y que se pone bajo la protección de Israel y que por eso tiene ciertos derechos, privilegios y responsabilidades que se le niegan a los extranjeros. O sea, hay algunos derechos que tienes, pero no es todo. Quiero que entiendan esto, hermanos. Hay gracia común. ¿Cuál es la gracia común? Que todos comen hoy. Eso es gracia común. O sea, hasta los más malvados comen hoy. Dios saca el sol para buenos y para malos. Llueve para buenos y para malos. Pero hay bendiciones que solamente un hijo de Dios puede tener. Y eso es lo que quiero que lleguemos a entender en esta mañana. Éxodo capítulo 22, versículo 21. Vamos a estar dando un recorrido para entender varios principios aquí. Éxodo capítulo 22, versículo 21. Vamos a estar haciendo un recorrido para entender un poco esta parte de los extranjeros. ¿Qué dice la Biblia de estas personas? ¿Por qué Pablo utiliza ese punto de ser extranjeros y advenedizos? Ya no somos eso, sino conciudadanos por Cristo. Bueno, entonces vamos a entender varios principios aquí. Éxodo 22, 21. Dice allí: y al extranjero no engañarás ni angustiarás. Y ya viene la razón. Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Vamos a ver algunos versos donde se aplica esta palabra extranjeros. En este primer verso que vemos, Éxodo, se aplica a Israel porque estaba en Egipto. Y esto nos habla, hermanos, nos habla de ser tratados con crueldad. Y hermanos, ¿saben quién hace eso? Satanás. Dios dice que no lo debes tratar con crueldad, pero regularmente, y no me dejarán mentir, gente que viene de otros lados a la ciudad, ¿cómo es tratada? Con crueldad, ¿verdad? Porque él no sabe muchas cosas de cómo se maneja esto. Cuando viene un extranjero, hablamos de otro país, lo mismo pasa. Si no tienes un guía turístico, es muy difícil, muy difícil. Entonces, la gente dice que es Dios quien trata con crueldad porque no les da lo que quieren. Sin embargo, es al revés. Satanás los apresa y les da con el látigo de la depresión, la fatiga, las deudas, los vicios, la desintegración familiar, el alcoholismo, el materialismo, el machismo, el amor consentidor. Y ven, la gente en apariencia está contenta, pero ese camino es camino de crueldad. Por eso dice, al extranjero no lo trates con crueldad, porque tú también fuiste extranjero. ¿Cómo lo trataba Faraón? ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando Moisés va enfrente del Faraón y le dice que deje salir al pueblo? Y les dice que él, dice, ¿por qué los habéis hecho cesar de sus labores? Y ahora, dice, para que no anden de ociosos, no les vamos a dar paja. Ahora van a tener que buscarla ellos y van a tener que hacer el mismo trabajo. ¿Sabes lo que hace el diablo? Cuando tú quieres servir a Dios o cuando tú quieres acercarte más a la iglesia, te quita algo. Pero tienes que seguir haciendo lo mismo. Porque así es Faraón. Dense cuenta el paralelo. Cómo Faraón, para controlar a la gente, le quita cosas. Y Dios no es así. Cuando la gente se quejaba en el desierto de que querían agua, Dios les daba agua. Se quejaban que no tenían pan, Dios les daba pan.
Se quejaban de que querían carne, Dios les daba. ¿Te dan cuenta de la diferencia? Esa es la gran diferencia de ser un extranjero y ser un hijo. Entonces, tú ya tienes que analizar qué eres, extranjero o hijo. Porque un extranjero se va a limitar si va a perder cosas. Y ¿qué dijo Cristo? El que no pierda padre, madre, hijos, casa, tierras, no es digno. El punto del hijo es perder para ganar. El punto del extranjero es perder para controlar. Porque así lo hace Faraón. Entonces, ¿que ya no somos qué? Extranjeros. Dios sabe que necesitas. Dios lo sabe. Y cuando sea el momento te lo va a dar. Porque lo necesitas. Porque Dios es así. Decía un dicho mi abuela: cuando Dios da, hasta los costales presta. Y sí, hermanos, Dios da en abundancia cuando Él quiere dar. Pero no es en nuestro tiempo. No es en nuestro tiempo. Es en el tiempo divino. Entonces, un extranjero, hablando espiritualmente, es alguien que está preso en Egipto. Es alguien que está siendo guiado a través del engaño y del látigo, hermanos, del látigo. Pues ellos le llaman amor. ¿No? Madres, me ha tocado verlas, hermanos, madres que no les importa gastar la pensión de que le dejó su esposo con tal de que su hijo esté contento, drogándose. Y eso ella le llama amor. Pero en realidad está tratando a su hijo como un extranjero. ¿Por qué? Porque le está quitando la vida con tal de tenerlo controlado. Porque así se maneja Faraón. Faraón te quita algo para mantenerte controlado. Dios no es así. Dios sabe que necesitas y Él espera que tú te acerques a Él, te humilles y le pidas. ¿Te has puesto a pensar por qué será que Dios espera que le pidas si Él ya sabe lo que necesitas? ¿Por qué? Bueno, pues porque Él espera que tú te humilles y que tengas un corazón agradecido. Porque si no, la sociedad de hoy es que piensa que se lo merece, ¿no? No des gracias, te lo mereces. Yo me merezco que me amen. No, te voy a decir lo que mereces, el infierno. Es lo que mereces. Pero por la gracia de Dios, eso no va a pasar. Vamos a ver otro verso, ¿no? Éxodo capítulo 2, versículo 21. Ya entendimos una parte de ser extranjero. Una parte de ser extranjero es que alguien es un extranjero, es que lo controlan quitándole cosas. ¿Ah? Pero date cuenta, ¿cómo controla hoy Satanás a los jóvenes? A base de drogas, de vicios, de falsos sentimientos, así los controla. Entonces, el joven que tiene su novia y fundamenta su vida en su novia, tiene miedo de perderla. Y se pone en su corazón que si la pierde, él no sabría qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? Y más si es del mundo, ¿no? Tienen súper controlado. Porque con eso te amenazan. Me voy a ir, ¿eh? Si tú sigues yendo a la iglesia, me voy a ir. Ay, no. No, es que, o sea, yo voy por pasatiempos. Es que me gusta cómo habla el de allá, pero yo no creo. ¿Cómo te tiene bien controladito, ah? Eres un extranjero. Vamos a ver otro pasaje. Éxodo 2:21. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y él le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, que significa forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Aquí vemos a Moisés en un tiempo de extranjero en la tierra de Madián,
Lo interesante, hermanos, es que aunque ya habían contraído matrimonio, a pesar de todo eso, él se sentía extranjero. Y eso es, hermanos, porque un extranjero, espiritualmente hablando, es aquel que está lejos de la voluntad de Dios. Moisés sin duda sabía que Dios por algo lo había cuidado su vida y veía la esclavitud de sus hermanos. Sin embargo, él, al querer hacer las cosas a su manera, ahora se encontraba lejos de aquel camino que Dios quería para su vida. Recordemos que él huyó a Madián porque él pensó que la manera de liberar al pueblo es a través de la venganza. Y no. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No, pastor, es que él me hizo. Y yo la verdad, o sea, yo necesito justicia. Mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre justicia y venganza? El odio. Y como dijo cierta persona, ¿no? Aquel que emprende el camino de la venganza rara vez conoce dónde termina. Rara vez. Justicia y venganza no es lo mismo. Justicia tiene que ver con la ley de Dios. Venganza tiene que ver con tu ley personal. Entonces, Moisés aquí estaba lejos de la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:1, lo voy a leer rápidamente. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, un extranjero es aquel que vive en su carne. ¿Qué es vivir en la carne? Vivir de acuerdo a tus sentidos. Pues yo creo que está bien. Y la manera de juzgar que está bien es si me hace sentir feliz o no. Eso no es una manera correcta de discernir el bien y el mal. Porque ahí entra el dicho que dice: nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mire. O sea, mi preferencia, yo no le hago mal a nadie. Esa es mi preferencia y deben respetarme, ¿sí? Te respeto como persona, pero tu pecado no lo podemos aceptar. ¿Por qué? Porque Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. Vivir fuera de la voluntad de Dios, hermanos, es buscar solamente tus deseos personales. Eso es lo que estaba pasando con Moisés ahí. Moisés, hasta este punto, tenía satisfacciones, pues, de la carne, de esta vida. Casarte, tener hijos, tener una esposa, un esposo, tener una tierra. Básicamente, en Madián, Moisés había obtenido esposa, tierra, hijo y, por decir, una familia. Pero se sentía extranjero, y de ahí el nombre Gersón. ¿Cuándo fue un hombre de verdad completo? Moisés. Cuando empezó a andar en la voluntad de Dios. Y tanto fue su deseo del Señor que pidió: muéstrame tu gloria. Un extranjero es aquel que trata de llenar su vida de cosas materiales. Ese es un extranjero. Si tú eres un extranjero espiritual, buscas tu felicidad en las cosas del mundo. Y tienes el pensamiento de que si tuvieras esto, tú serías feliz. Si yo tuviera el otro, sería feliz. Si mis padres estuvieran conmigo, yo sería feliz. Si yo tuviera tal cantidad de dinero en el banco, yo sería feliz. Si así fuese, ¿por qué los grandes artistas se suicidan? ¿Te pongo ejemplos? ¿Han escuchado al rey de la salsa? Héctor Lavoe. Héctor Lavoe se aventó de un cuarto piso. Y tenía de todo. Michael Jackson, Robin Williams, este hombre cantante de Nirvana, el hombre que hizo el Guasón, el Joker en la película El Caballero de la Noche,
Ese hombre, muy famoso y mucho dinero. Pero ¿sabes que llevaba ya 4 días sin dormir? Antes de que se suicidara, oyendo voces que le decían, mátate, mátate. Y lo tenía todo. Esposa, hijos, dinero, fama, reconocimiento, gente que supuestamente lo quería. Y se suicidó. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando tú eres un extranjero, nada te va a llenar si no andas en la voluntad de Dios. Entonces podemos responder varias preguntas del por qué te sientes insatisfecho. Tal vez es porque no andas en la voluntad de Dios, andas en la voluntad de tu mente. Yo no creo que esto sea malo. No es lo que creas, es lo que dice ahí. Vamos a ver otro ejemplo, mira. Números capítulo 11, versículo 1. Este pasaje es interesante. Números 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió a uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también se volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién impulsó esa queja? Los extranjeros, que dice que tuvieron un vivo deseo, o sea, se les ocurrió algo. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Uno que es extranjero, hermanos, tiende a siempre a quejarse. Tiende siempre a quejarse. Siempre. No está contento con nada. ¿Qué porque está lejos la congregación? ¿Qué porque está cerca? ¿Qué porque el estudio dura mucho? ¿Qué porque el estudio dura poco? Es que la alabanza dura poco. No, la alabanza está muy larga. Lo que importa es la palabra. Todos se quejan. Ahora, ¿por qué? Es porque está en el tercer piso. Pues, dale gracias a Dios, ya estás más cerca de Dios. Ya el pastor aquí ya copió, porque también la Biblia Pisaco está en el tercer piso. Ya nos copió. Pero sí, esa es una de las. Bueno, ya no sé aquí, ¿no? Yo no sé. Allá en la Pisaco sí es una excusa. No, es que mis rodillas ya no me dejan subir. Ah, pero lo veo en la plaza. Ahí sí pueden subir. ¿Y en la iglesia? Pues no pueden. Ese es un extranjero. Para lo del mundo no hay peros. Pero para Dios siempre hay uno. Siempre hay uno. Los extranjeros no querían a Cristo. Despreciaban el maná. Los extranjeros se quejaban del maná. ¿Sabes que los antiguos rabinos decían que el maná sabía a lo que tú pensabas? Según ellos. Un extranjero, hermanos, no quiere a Cristo, quiere lo de él. Yo escuché una vez una hermana que decía, yo vengo a la iglesia a que me recarguen las baterías. Ay, hermana. Dice, porque pues estamos toda la semana en el mundo recibiendo rechazo y recibiendo que no nos quieren, de nuestra familia, del mundo. Y llegamos aquí a la iglesia y pues no nos hablan bonito. Le dije, hermana, te voy a decir algo. El lugar donde menos debes sentirte cómodo es en la iglesia. Porque en la iglesia tenemos que hablarte la verdad. Y la verdad a veces no gusta. Entonces, un extranjero no quiere a Cristo, quiere lo de él. Por eso decirle, vengan a Jesús por algo material es lógico que vienen.
Pero cuando se trata de Cristo, ellos rotundamente van a rechazar. Rotundamente van a rechazar. Pero vamos a avanzar porque tengo todavía otros versos que analizar. Entonces, el Señor en el Antiguo Testamento menciona mucho esta distinción, dándole la misma responsabilidad en cuanto a la ley, hermanos. La ley civil era igualitaria para todos. Y vamos a ver algunos versos de esto y vamos a ir entrando a otro verso que quiero tocar. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la ley civil, o sea, vamos a ver aquí unos pasajes que el extranjero, hermano, tenía una misma responsabilidad civil, y eso nos dice que en la iglesia hay cosas de la iglesia que son para todos. Que todos debemos respetar cosas de la iglesia, creas o no creas. Eso es para todos. O sea, ¿qué es para todos? El juicio es para todos. Dice Mateo capítulo 25, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre a juzgar a las naciones, todos se juntarán a él y apartará, ¿qué? Los corderos de las cabritas. Y a los corderos los pondrá a la derecha y a las cabritas a la izquierda. Eso nos hace ver que van a estar allí justos e injustos. En el día del juicio final van a estar justos e injustos. Porque el juicio es para todos. Deuteronomio 5:12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es de reposo. Y a Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Ven cómo lo dice? Ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Una ley aquí para todo el pueblo, que era una ley civil, obvio con su trasfondo espiritual, que no lo voy a explicar ahorita. Sin embargo, veamos, esto incluye a los extranjeros, y esto nos dice que el extranjero no podía argumentar ahí, es que no creo. Yo no creo en Jehová, no importa. Si tú estás dentro de la puerta, tienes que someterte. Entonces veamos cómo el Señor especifica, y es el extranjero que esté dentro de las puertas, es decir, es un extranjero que no es israelita de nacimiento ni por padre, sin embargo ha convenido vivir por las normas civiles del pueblo. O sea, cuando viene un extranjero que a este país, ¿qué leyes le rigen? Las leyes de este país. ¿Qué? No, pues yo me rijo por la ley de los Países Bajos, y en los Países Bajos se permite esto. Pues allá. Pero aquí no. Aquí no. Por eso, hermanos, cuando dicen, no, es que la iglesia debe ser un lugar libre. Sí, no confundas libertad con libertinaje. ¿Debe ser un lugar libre, entonces yo puedo hacer lo que quiera? No. Esa es a veces la confusión que tienen a veces los padres con los hijos. Es que esta es su casa y pueden hacer lo que quieran. ¿En un punto dado? Sí. Sí, tus hijos pueden hacer lo que quieran en tu casa. Pero debe haber, ¿qué? Reglas. Debe haber reglas. Me imagino que en tu casa hay reglas. ¿A qué hora se entra a tu casa? ¿A qué hora se come? ¿A qué hora se desayuna? ¿Qué días debe utilizar para utilizar el baño? ¿No? Por si mis padres me ponían reglas. Mi padre me puso una regla de que no podía yo encender la televisión después de las 2 de la tarde. O sea, hasta las 2 de la tarde podía yo prender la tele. En la mañana no se debía prender. O por decir que los niños tienden mucho a que comen y si está prendida la televisión comen más lento. Entonces, ¿qué sabes que hacía mi papá? Me ponía de espaldas. En serio, o sea, ahí estaba la tele y yo de espaldas ahí escuchando, nada más imaginándomelo. Pero ¿qué pasa, hermanos? El punto aquí es esto: cuando tú tienes reglas en tu hogar, cuando tú vas a una casa ajena, no le cuesta a tu hijo obedecer reglas. Por eso dicen que los padres, o que los hijos son el reflejo de los padres. Por eso, si tus hijos no se sujetan a las de iglesia infantil,
O sea, que no, yo no quiero, quién sabe qué más. Es que así se comporta en tu casa. Como tu casa no tienes reglas, piensas que como eso los tratas como extranjeros, ¿verdad? ¿Tus hijos son extranjeros? O sea, ¿no son tus hijos o algo? Porque la Biblia dice que al que dijo que no se le disciplina es aquel que no es. ¿No dice así Hebreos? Recuerden que hay dos tipos de disciplinas: disciplina formativa y disciplina correctiva. ¿Cuál es la disciplina formativa? Que vas poniendo ciertas cosas que tu hijo debe de hacer. Debe adquirir responsabilidades. Si tiene mascotas, es una responsabilidad. Aquí nadie le va a limpiar a tu perrito, hijo. Tienes que limpiarle, tienes que bañarlo, tienes que sacarlo a pasear. Son responsabilidades. Y conforme va creciendo, le vas dando más responsabilidades. Lo mismo hace Dios contigo. Sí, al principio tu responsabilidad es venir, pero conforme pasa el tiempo, ¿qué va haciendo Dios? Dándote más responsabilidades. Si tú eres extranjero, te vas a quejar. Si de verdad estás en la voluntad de Dios, sabes que esto es así. Pero cuando pasamos a las leyes ceremoniales, hermanos, se ve de otra manera. Deuteronomio capítulo 14. Entonces, las leyes ceremoniales, hermanos, tienen el objetivo de enseñarnos de una manera simple la santidad de Dios. Ese es el objetivo de las leyes ceremoniales. Porque la ley ceremonial, hermanos, era en un punto de diferencia entre Israel y los demás pueblos. Y teniendo esa base, vamos a entender este pasaje. 14:3. Nada abominable comerás. Deuteronomio 14:3. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibice, el antílope, el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida, que el camello, la liebre y conejo, porque rumían pero no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, híjole ya. Ya no le continúo, Por eso les dije la introducción, hermanos. Porque luego en redes sociales, el Señor mandó que tal animal es inmundo y ponen ahí un cerdito, ¿no? Y no lo coman los creyentes porque están pecando. Pero he leído también el pasaje que Jesús dijo que nada de lo que entra contamina, sino lo que sale. Bueno, ni el cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumía, o será inmundo. De la carne no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de todos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son las que podréis comer. Y da toda una lista. ¿Ok? Versículo 21. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones lo darás. O sea que si tú tienes, por decir, un águila, ¿no? Una cigüeña, y necesitas dinero, no se lo puedes vender a tu hermano israelita. Se lo tienes que vender al extranjero que está en tus poblaciones, lo darás. Y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces veamos cómo el Señor dice que no, ustedes no deben comer esto. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios no permitió que comieran ciertos animales? Vamos a ponerlo así: desintoxicarlos. Ellos venían de un pueblo, Egipto, que comían de todo sin ley. Eso es Egipto. Vean cómo es el mundo. Una tierra sin ley.
Recuerden que la maldad en el griego dice, y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos. La palabra maldad en el griego significa gente sin ley. Gente sin ley. Ese es Egipto. No hay ley. La verdadera libertad no es aquella donde no te limiten. La verdadera libertad tiene reglas, porque una libertad sin reglas te mata. Tiene que haber reglas. ¿Tienes libertad de tener novia? Sí, pero hay una regla. Intimidad hasta el matrimonio. Ay, no, pero es que el mundo dice que primero nos conozcamos. Ese es el mundo. ¿Quieres libertad? ¿O quieres ser esclavo de tus pasiones? No, yo no soy esclavo de nada. ¿Cómo te engañas, verdad? ¿Cómo te engañas? Entonces, el Señor dice, ustedes no van a comer esto. Sin embargo, al extranjero podían vendérselo y ellos podían comérselo. Quiero leer estos pasajes, unos pasajes atrás, hermanos, en Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio capítulo 14, versículo 1. Voy a leer ese pasaje en Traducción Viviente. Israel, dado que eres el pueblo del Señor, tu Dios, nunca te hagas cortaduras en el cuerpo. A ver, pastor, ¿dónde dice que no me debo cortar con el cúter? Porque sí, jóvenes ociosos, ¿no? No, me estoy cortando. No sé por qué hacen eso, pero no sé, no sé qué piensan. De verdad, no quiero decir una mala palabra, pero no, o sea, es la ociosidad, ¿verdad? Recuerden que la ociosidad tiene pasos cortos, por eso siempre los vicios la alcanzan. Entonces, no te hagas cortaduras en el cuerpo, ni te afeites el cabello. No, sí, afeítense. Que está encima de la frente en señal de duelo por un muerto. Ahí dice, ¿por qué? Y hasta que viene el 2 de noviembre, hermanos, pastor, sí viene mi abuelita. No va a venir. No va a venir. Una vez te digo que no viene. Cerrado ese asunto. Porque sí, no. Es que hay cristianos en verdad que lo hacen y dicen, bueno, lo pongo por si las dudas. ¿Qué tal si me equivoco? Entonces ya, aquí como que 2 pájaros de un tiro. Ya. Tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor, tu Dios. Y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su especial tesoro. Y para ser el especial tesoro de Dios, una de las cosas es que debes de apartarte del mundo. No puedes ser el especial tesoro de Dios si sigues viviendo como el mundo. No comerás de ningún animal detestable, porque son ceremonialmente, ¿qué quiere decir eso? Que en un punto dado de la santidad de Dios, para que yo entienda la santidad de Dios, es que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Pastor, es que yo en mi cumpleaños quiero tomar champaña. Toma champaña, está bien. Es que el médico me recomendó que tengo que tomar vino tinto. Toma vino tinto, está bien. Oiga, pastor, es que luego, donde yo vivo, hace mucho calor. Y de verdad, luego se antoja una cerveza. Está bien. Bueno, yo que tengo conciencia fuerte, yo no me... Pero una cosa es tomar un poco de vino y otra cosa es emborracharse. Es muy distinto. Yo que tengo conciencia fuerte. Recuerdan Romanos 14, ¿no? Para algunos eso de que, no, o sea, ya consideran que una gente es alcohólica porque bebió vino. No es alcohólico eso. No es alcohólico, no es alcohólico, alcohol o al estar borracho es un exceso. Un exceso. Otra vez, todo me es lícito, pero ¿qué? No todo me conviene. O sea, ¿te es lícito tomar vino? Sí, pero si está tu familia del mundo, tal vez ahí no conviene. ¿Por qué no? Porque van a pensar que tú eres como ellos. Eres cristiano y bebe.
pues ahí no conviene, ¿verdad? Ahí no conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré, ¿qué? Dominar. Un extranjero es aquel que sabe distinguir el momento, el lugar y el cómo lo va a hacer. Si tú no sabes distinguir eso, te falta discernimiento. Como dice Hebreos capítulo 6, tienes que tener los sentidos ejercitados, te falta disciplina formativa. Entonces Dios no quería que adoptaran las costumbres y las prácticas de sus vecinos. Fíjate, los cananeos acostumbraban a expresar el pesar por la muerte de una manera exagerada y demasiado emotiva. Se afeitaban la frente y las cejas. Eso es lo que hacían los cananeos. O se desfiguraban la piel. O usaban máscaras o disfraces para tratar de alejar a los espíritus de los muertos. No, pues entonces el del 2 de noviembre es un extranjero, en verdad. O sea, bien dicho, en verdad. O sea, un cananeo. Así como decía un pastor, ¿no? Los amorreos, jerjeseos y todos los feos son extranjeros. A Dios no le agrada, hermanos, que despreciemos o maltratemos el cuerpo que Él nos ha dado. Ay, pastor, ¿qué tiene de malo que ponga un aretito? ¿Qué tiene de malo? Yo le dije tengo un primo que también se hizo un arete, le dije, ¿sabes que solamente se ponen los aretes los esclavos? Ay, pero ya no vivimos en ese tiempo, ya no vivimos en ese tiempo. No, pero si analizas tu vida, eres esclavo de algo, por eso te marcas. Porque antes de los esclavos, cuando el esclavo convenía, recuerden que llegaba el año del levirato, y en el año del levirato tenían que se perdonaban todas las deudas, y salían todos los esclavos, y si el esclavo dijera, no, yo amo a mi amo y me quiero quedar con él, le horadará la oreja, el pómulo aquí, y ya será suyo siempre. ¿Sabías que cuando el sacerdote lo santificaba, o sea, se ordenaba para el sumo sacerdocio y se le ponía sangre aquí en las orejas? ¿Sabes qué significaba? Que eres libre. Porque por eso tenía una mitra aquí que decía santidad a Jehová. Todo tiene un porqué. ¿Sabías que al sacerdote, por decir, antes de que se le ordenara, se le tenía que rapar todo el cuerpo? ¿Sabes qué significa? El nuevo nacimiento. Por eso el Antiguo Testamento es sombra. No es para que te regreses, No. Ya chole con eso. No. Es para que entiendas lo grandioso que ahora tenemos en Cristo. Entendiendo eso, entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. No, es algo tan glorioso que solamente Cristo pudo hacer. Entonces, a causa de este versículo, hermanos, algunos judíos por eso se niegan a afeitarse la barba. Por eso vemos a judíos con barba muy larga, por ese tipo de versículos. Aunque siguen para ellos la prohibición de usar navajas, pero las autoridades religiosas a partir del punto de la Segunda Guerra Mundial empezaron a cambiar ciertas cosas. Por decir, el shofar, el que hoy conocemos, el shofar que hoy son largos, ese no es el verdadero shofar, Ese fue un shofar que se adoptó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues no había en ese momento el shofar que era de un buey. Entonces, como no tenían bueyes, porque vivían en la pobreza, les quitaron todo, los rabinos de ese tiempo dejaron que la gente empezara a utilizar shofares de venado, sus largotes. Pero no es el verdadero que se utiliza en la Biblia. Por eso hay las iglesias que sacan el shofar, yo no estoy en contra de eso, pero pues tenían que darle más coco, porque ese no es el verdadero. Por decir, en ese tiempo también, en vez de palominos, el rabino les permitía
sacrificar gallinas. Porque no había en ese tiempo. Por eso muchas cosas han cambiado. O sea, nada que ver el judaísmo de ahorita con lo que era anterior, nada que ver. Entonces, por eso salen los judíos ortodoxos, que son los que quieren llevar el judaísmo casi al pie de la regla o regresar a cómo era antes. Esos son los ortodoxos. Entonces, la palabra hebrea para limpio e inmundo nunca se emplean para describir limpieza o inmundicia física. Más bien se refieren a la limpieza o la inmundicia moral o espiritual. Entonces, entendemos que había esclavos dentro del pueblo hablando de la puerta, pero sin embargo no eran parte de la promesa que es por la fe. Por eso a ellos sí se les permitía que comieran lo inmundo. ¿Por qué? No eran parte de la promesa. Nuevamente, recordando el versículo, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Por eso para ellos sí eran permitidos los animales inmundos, porque no eran parte de la promesa. Se dan cuenta que hay bendiciones para todos, pero hay bendiciones exclusivas para los hijos. Y vamos a ir por último a este pasaje para ir terminando. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y aquí lo vamos a ver más claramente. Y vámonos por la parte final. ¿Es ahí? Saliendo Jesús de allí, versículo 21, Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea. ¿Qué quiere decir eso? Extranjera. Que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Señor, despídela, pues da voz entre nosotros. Y él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, los que están dentro de la puerta. ¿Okay? Como lo dicen los pasajes que ya vimos. Entonces ella vino y se postró ante él y dijo: Señor, socórreme. Respondiendo él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hay bendiciones que solamente son para los hijos. Solamente para los hijos, hermano. Ay, qué malo es Dios. No. Es que Dios quiere que entendamos que las bendiciones de la eternidad, la bendición de la revelación especial es para los hijos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió y Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Otra manera en la que se le llama a los demonios son los espíritus inmundos. ¿Por qué espíritus inmundos? Porque siempre llevan al ser humano a la inmundicia. Cosas que hacen mal al cuerpo y a la mente. Por eso se les llama espíritus inmundos. Y vemos que los animales limpios son para los hijos. Los animales impuros son para los extranjeros. Haciendo una diferencia, hermanos, de que hay bendiciones que solo son para esta vida y hay otras que trascienden a la eternidad. Si muchos se enfocan en la sanidad, pero Jesús le dio más importancia a otra cosa: su fe. Porque eso trasciende. O sea, no le dijo: sí, bueno, ya me rogaste mucho, te voy a sanar a tu hija. No le dijo eso, le dijo: grande es tu fe. O sea, se salvó en ese momento, tuvo una revelación especial. Esa extranjera en ese momento ya no era más, era una conciudadana. ¿Pero qué se refiere? ¿Qué se requiere para pasar de extranjero a conciudadano? Fe.
Porque es por la fe que se obtiene una bendición que trasciende a la eternidad. La sanidad de su hija solo sería para esta vida. Por eso, hermanos, la sanidad, ¿Dios la puede dar? Sí. Pero, hermanos, hay una persona cristiana que tiene fe y tal vez tienes diabetes, hipertensión, colesterol alto, la gota, no sé, una enfermedad, alopecia, aunque se caiga el cabello, enanismo, pie plano, muchas enfermedades. ¿Dios puede sanar eso? Sí. Pero ¿y si no? Ponte a pensar en esto, tú que eres hijo. ¿Cuánto vas a sufrir con eso? ¿20 años? ¿Qué comparación eso hay con la eternidad? No es nada. No es nada. Entonces, eso es lo que debemos entender los hijos. A veces Dios permite cosas en nuestra vida, cosas que no nos gustan, que a lo mejor a veces los jóvenes dicen, si yo fuera más alto, si yo fuera delgado, si yo fuera más robusto. La muchacha, si yo fuera güera, morena, apiñonada, con el cabello más largo, menos alta, más alta. Yo creo que sería mi vida otra. No, tu vida ya es otra, con Cristo. Y a lo mejor Dios permite que vivas así. Pero debes de entender que un hijo, un conciudadano del reino, no es comparable lo que vives ahorita con lo que te espera. Ahí es donde va la parte, hermanos, del Hijo de Dios. El Hijo de Dios hereda Canaán, el extranjero se queda en el desierto. Esa es la gran diferencia entre ser extranjero y ser hijo. Es la gran diferencia. Pues gracias a Cristo, ¿no? Que a todos los que le hemos recibido nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano. Entonces, si entendemos eso, ya no somos extranjeros. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la promesa. La promesa ya, sí, la promesa fue dada no a un pueblo, sino fue dado a un patriarca, Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Aquí está. De todas las naciones hizo un pueblo, y que se le llama en Gálatas el Israel de Dios. Por eso, hermanos, las promesas que se hacen en el Antiguo Testamento tienen más sentido cuando se aplican al Israel de Dios. Y teniendo esa base, hermanos, vamos a entender muchas cosas de las Escrituras. Pero primeramente necesitamos ser hijos y no extranjeros. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.